Bienvenidos amigos a un vídeo en el que os voy a explicar cómo se puede enfocar la manera de resolver un problema con ShellScript. Vamos a empezar por un enunciado muy sencillo en el que el ejercicio está propuesto después de explicar la entrada-salida de datos y el uso de parámetros. Y el ejercicio dice lo siguiente: realice un script que reciba como parámetros un mínimo de 5 datos y nos diga cuántos se han introducido y el valor de los 3 primeros. Cuando uno analiza un problema, sobre todo si es grande, lo que hay que hacer es intentar siempre dividirlo en subproblemas, ¿de acuerdo? El típico divide y vencerás. Por lo tanto, tengo que analizarlo y saber qué cosas tengo que ir solucionando. Por ejemplo, yo lo que veo es que me dice que tengo que trabajar con parámetros. Por lo tanto, me dice que le voy a enviar 5 parámetros. Tengo que conocer cómo funcionan los parámetros. En este caso, estamos, como digo, abordando una práctica sobre entrada-salida de datos y nosotros ya conocemos que los parámetros los está manejando el bash y que nos los deja accesibles en variables entre $1 y $9. Y luego nos dice que nos diga cuántos se han introducido. Por lo tanto, ese es otro subproblema. Tengo que saber cómo accedo a la información de cuántos se han introducido. Pues también, si he estudiado o controlo o recuerdo cuando se ha explicado las variables predefinidas que tiene bash, pues puedo saber que hay una variable que se llama $almohadilla que te dice precisamente eso, cuántos se han introducido. Ya tengo otro subproblema resuelto. Y luego nos dice también que muestre el valor de los 3 primeros. Por lo tanto, tengo que conocer básicamente cómo se manejan los parámetros, tengo que conocer cómo accedo a cuántos se han introducido y tengo que conocer también cómo se muestra la información. Esas son las 3 cosas que tengo que saber. Si hay alguna de las piezas que no sé, pues tengo que volver a consultar la documentación o buscar información en cualquier lugar que tenga a mano. Como digo, este es un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Pero vamos a ir complicándolo poco a poco también para que veáis las maneras, sobre todo, de enfocarlo, porque cuando empezamos a realizar script, puede ser que al principio pues estemos bastante inseguros o no sepamos cómo afrontar un problema que se nos puede antojar demasiado complicado o no saber por dónde empezar. Vamos a Linux y vamos a ver que es sencillo, pero que siempre pues vamos a empezar, como sabéis, con la creación de un fichero de texto en blanco. En mi caso vamos a ejecutar nano y voy a poner ejercicio entrada salida datos, ¿vale? sh, ¿vale? En principio siempre tenemos que poner el sybag, es decir, la orden que le dice o la línea que le dice quién va a interpretar este script. Y como digo, básicamente conocer cómo funcionan los parámetros, que ahí no tenemos mucho que decir a la hora de leer los datos porque ya nos los ofrece el bash. Lo que tenemos que hacer es saber cómo consultarlos, ¿vale? Y también tenemos que saber mostrar información. Pues conocemos el comando echo, que es muy sencillo, solo saca por pantalla lo que nosotros le decimos. Podemos empezar diciendo el script usa, y aquí vamos a poner ya el número de parámetros. Y recuerdo que directamente con $almohadilla yo tengo acceso a esa información. Ahí me va a salir el número y aquí directamente ya le puedo poner parámetros, ¿vale? Esto se podría poner también sin comillas, ¿vale? Pero yo lo voy a poner así, lo voy a poner así porque aquí estamos. Porque, voy a cerrar, perdón, que le he dado al botón sin querer. Porque así se nos diferencia mejor en amarillo lo que es parte de texto, en rojo lo que es una variable y en amarillo cómo continuará la frase. Por lo tanto, ya tengo uno de sus problemas resueltos. Ahí me va a mostrar cuántos cuántos parámetros estoy utilizando, con cuántos he invocado al script. Y ahora diría, pues también los 3 primeros son, y aquí pues igual le diría pues $1
Lo podemos separar si queréis. Aquí os voy a poner simplemente coma para que veáis que no afecta, que no es obligatorio poner las comillas. Voy a poner coma, $1, $2, $3. Me falta aquí la coma, ¿vale? En principio, con esas tres cosas, con esas simplemente 3 líneas, ya tenemos resuelto el script. Como digo, es un script muy sencillo, simplemente para practicar y empezar a asimilar cómo funcionan los parámetros y que hay ciertas variables predefinidas que el bash nos ofrece para facilitarnos un poco el acceso a esta información. Entonces, yo salgo de mi fichero de texto y le pongo siempre permisos de ejecución, ¿vale? Ejercicio de entrada-salida de datos. Ejercicio de entrada-salida de datos. Y ahora lo invoco. ¿Con cuántos scripts? Bueno, pues nos dice que por lo mínimo 5. Vamos a poner P1, P2, P3, P4, P5. Y nos dice, script usa 5 parámetros. Aquí quería haber puesto el script. Vamos a solucionarlo en un periquete, que así se queda feo. No estoy hablando y escribiendo a la misma vez, algunas veces. Voy a poner que cancelar porque lo he puesto. Sí. A ver, le he puesto mayúscula ahí. Ahora. Decía que ahí nos muestra esa información, ¿vale? Y ahora lo vamos a llamar, pues para que veáis que no tiene por qué coincidir esos números con el símbolo del dólar. Yo voy a poner aquí Ana, Pepe, Juan, Mariano, Felipe y María, ¿vale? Puedo poner la información que quiera, la palabra o el texto que yo quiera. Después he puesto P y ahora pues pongo nombres de usuario. En esta ocasión, fijaros que ya me dice que estoy utilizando 6 parámetros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esa variable se va a adaptar a la manera en la que yo haya invocado el script. Y luego los 3 primeros, Ana, Pepe y Juan, ¿vale? Vamos a ver otra vez el script. Como veis, súper sencillo. Como digo, lo importante es saber ir resolviendo los pequeños subproblemas y tener el conocimiento necesario que se supone que necesitamos a la hora de practicar con ejercicios de este tipo.